Sí, me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa. Esas palabras las dijo Yolanda Andrade, en vivo, en su propio programa. Yo nunca me he casado. Esas otras las dijo Verónica Castro, negándolo todo. Dos mujeres, una sola historia. Y desde 2019 nadie ha logrado que coincidan en una sola versión. Quédate, porque en unos minutos vas a escuchar la frase exacta con la que Verónica Castro anunció su retiro después de 53 años de carrera, y la razón que dio ella misma. Pero antes, si eres fan de Verónica Castro, deja un comentario ahora mismo. Y si quieres saber más de las estrellas del mundo del espectáculo, suscríbete. La pregunta que ha dividido a la prensa de espectáculos en México desde hace más de 5 años es simple de plantear y casi imposible de responder con certeza. ¿Existió o no una relación sentimental entre Verónica Castro y Yolanda Andrade? No es un rumor de tercera persona, no es una fuente cercana, dijo. Es un caso rarísimo en el espectáculo latino. Las dos protagonistas hablaron directamente, en cámara, contradiciéndose entre sí durante años. Eso es lo que hace esta historia distinta a la mayoría de los secretos de famosos que circulan en YouTube. Aquí no hace falta inventar nada, porque ambas mujeres ya lo contaron todo, cada una a su manera. Vamos a ir cronológicamente, separando siempre lo que es una declaración confirmada en boca de quien la dijo, de lo que sigue siendo, hasta hoy, una versión sin confirmar del otro lado. En unos minutos vas a escuchar la frase exacta con la que Verónica Castro anunció su retiro de la actuación después de 53 años de carrera, y la razón que ella misma dio para tomar esa decisión. Pero antes hay que entender dónde se conocieron estas dos mujeres, porque el lugar donde empezó todo es más inesperado de lo que crees. Verónica Castro llevaba décadas siendo una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana cuando, en 2003, se puso al frente de la conducción de Big Brother VIP en su segunda temporada, transmitida por Televisa entre septiembre y noviembre de ese año. 14 famosos de distintos ámbitos: música, conducción, actuación, deporte, convivieron durante 64 días dentro de la casa más famosa de la televisión mexicana de aquella época. Entre los finalistas de esa temporada estuvo Yolanda Andrade, conductora y actriz que ya tenía una carrera consolidada en la televisión mexicana. El ganador final fue Omar Chaparro, con más del 64% de los votos del público. Pero fue precisamente esa edición de Big Brother VIP la que, 22 años después, volvería a aparecer en la conversación pública por un motivo completamente distinto. Un video filtrado de esa época que reavivó, 2 décadas después, la pregunta de qué tan cercana era en realidad la relación entre la conductora y la actriz que presentaba el programa. Si se conocieron en un contexto puramente laboral en 2003, ¿cómo terminó esa relación convertida en el rumor sentimental más comentado del espectáculo mexicano? La respuesta llegó 16 años después, y no vino de ningún periodista de espectáculos, vino de la propia Yolanda Andrade, hablando en su propio programa. Durante años, Verónica Castro y Yolanda Andrade fueron vistas públicamente como amigas cercanas, coincidiendo en eventos, fiestas y bodas del medio del espectáculo mexicano. Esa cercanía pública era un hecho conocido y sin controversia. Lo que cambió todo fue lo que Yolanda decidió contar en agosto de 2019, y esto es solo el arranque de la historia. En unos minutos vas a escuchar la declaración completa que hizo Yolanda Andrade sobre una boda simbólica en Ámsterdam, la respuesta exacta con la que Verónica Castro la desmintió y el testimonio de una tercera persona, la propia hermana de Yolanda, que salió a respaldar públicamente esa versión.
Si te interesan las historias reales del espectáculo latino, contadas siempre con declaraciones verificables y no con inventos, este es tu canal. Suscríbete y activa la campana, porque lo que sigue es el capítulo que encendió toda esta historia. En agosto de 2019, durante una charla en su programa Montse, Joe, Yolanda Andrade habló de un deseo personal, casarse, y al hacerlo, recordó algo que había vivido casi 20 años atrás, una boda simbólica celebrada en Ámsterdam con una mujer a la que describió como muy famosa. En ese primer momento, no dio ningún nombre. Sus palabras exactas, ese día, fueron: sí, me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa, estábamos muy enamoradas. Fue un momento que viví con una persona y nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona. Yolanda relató que aquel viaje a Europa coincidió con la boda del actor Roberto Palazuelos, conocido como Diamante Negro. Contó la anécdota con detalle. Había que contar algo que nadie sabe. Era la boda de Roberto Palazuelos. La pasamos muy bien. Nos sentamos en la misma mesa, estábamos divertidos, había un gran elenco. Y añadió, sin que se lo preguntaran directamente, una frase que terminó de encender las especulaciones: ya no voy a bodas, porque se divorcian. Estábamos tú, yo, Verónica. Imagínate la banda. Fue una borrachera enorme. Mencionar a Verónica en el mismo aliento que la boda de Ámsterdam no era técnicamente una confirmación directa. Entonces, ¿cuándo se convirtió esta insinuación en un señalamiento explícito? La respuesta llegó semanas después, cuando la prensa empezó a presionar por el nombre. Con el paso de las semanas y ante la insistencia de los medios, distintas fuentes de la industria empezaron a apuntar directamente a Verónica Castro como la mujer con la que Yolanda se habría casado simbólicamente. Una fuente citada por la revista TV Notas, es importante ser precisos, una fuente anónima, no una declaración directa de ninguna de las dos protagonistas, aportó detalles adicionales sin confirmación oficial, que la boda ocurrió cuando Yolanda tenía 31 años y Verónica 50, que fue una ceremonia simbólica sin ningún papel legal de por medio, y que el diseñador conocido como Mitzi fue quien las vio juntas en el aeropuerto al regresar de ese viaje. Yolanda, por su parte, insistió en que tenía fotografías y videos que respaldaban su versión, pero explicó que no pensaba mostrarlos por respeto hacia la otra persona involucrada. Verónica Castro no tardó en responder, y lo hizo negando de manera categórica cualquier relación sentimental con Yolanda Andrade. Su declaración, ampliamente citada, fue esta: aclaro que no me casé, yo nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos, pues ¿cómo me voy a casar con Yolanda? Una cosa es que haga bromas, y te cases también en broma, como lo puedes hacer en una kermés. La actriz fue más allá en otras declaraciones, mostrando su malestar por la exposición pública del tema. A mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa. No voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo. Me da mucha pena desilusionarlos. Y añadió una queja directa sobre cómo estaba viviendo la situación. Es como si de repente te sacaran los trapitos de hace 20 o 40 años de tu vida. Yo no estoy vendiendo mi vida, ni me interesa venderla. Un desmentido tan directo debería haber cerrado el tema, porque, en cambio, lo intensificó todavía más. La respuesta está en cómo respondió Yolanda a esa negación, porque Yolanda Andrade no se quedó callada ante el desmentido. Cuando circuló en internet una fotografía antigua de ambas tomando el sol juntas, Verónica salió a aclarar que se trataba de una imagen vieja, tomada después de una edición de Big Brother, y que Montserrat Oliver, compañera de conducción de Yolanda, también había estado presente ese día. Esta también es mentira.
Fue después de Big Brother. No tenían hospedaje esa noche. Montserrat y Yolanda estuvieron en casa y yo llegaba a hacer ejercicio. La respuesta de Yolanda fue inmediata y sin matices, publicada en sus redes sociales. Mentirosa, Montserrat no estaba con nosotras. Después, continuó defendiendo su versión con publicaciones cargadas de ironía, usando canciones de las propias telenovelas de Verónica como comentario indirecto en sus historias de Instagram. Verónica, por su parte, dejó de seguir a Yolanda en redes sociales y explicó en otra declaración pública el contexto familiar en el que estaba viviendo toda esta exposición. Mi mamá está en cama. Está viendo la televisión y es bastante desagradable escucharla decir todo lo que dice. Pero eso no es todo. Todavía no te he contado la parte donde alguien completamente ajeno a las dos protagonistas, la propia hermana de Yolanda Andrade, salió públicamente a respaldar la versión de la boda, con un detalle que ninguna de las dos había mencionado hasta entonces: cuánto tiempo había durado, según ella, esa relación. En noviembre de 2019, en una entrevista con el programa Venga la Alegría, Marilé Andrade, hermana de Yolanda, ofreció su propio testimonio sobre lo que, según ella, había presenciado directamente. Sus palabras fueron: yo tengo mi verdad y es la verdad. Si ella lo quiere negar, es su rollo, pero qué bueno que se aclaró y que salió la verdad. Respeto a Verónica en su forma de pensar, pero fue una relación de más de 5 años. Yo estuve, yo lo viví, o sea, mi hermana es lo que más amo y es mi persona más cercana. Es su problema. Estaba, es importante ser precisos aquí. Este es el testimonio de una tercera persona, hermana de una de las dos protagonistas, y por tanto no es una fuente neutral. Es alguien directamente vinculado a Yolanda Andrade. No existe una confirmación por parte de Verónica Castro de esa cifra de 5 años, ni de ningún otro detalle de esa supuesta relación. Con la presión mediática en su punto más alto, ¿cómo reaccionó Verónica Castro, una actriz con más de 5 décadas de carrera pública? La respuesta fue una de las decisiones más drásticas de toda su trayectoria. Fue en medio de esta polémica cuando Verónica Castro anunció, a través de una publicación en Instagram, su retiro de la actuación después de 53 años de carrera. Sus palabras, citadas ampliamente por la prensa mexicana e internacional, fueron: la vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión. Por 53 años entregué mi vida con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y, como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz. DLB. Es una declaración pública y verificable. La propia Verónica Castro vinculó, con sus propias palabras, su decisión de retirarse de la actuación con el desgaste de la exposición mediática que estaba viviendo en ese momento, en pleno pico de la polémica con Yolanda Andrade. Curiosamente, unos días después de ese anuncio, Yolanda Andrade envió un mensaje conciliador en una entrevista radiofónica con Maxine Woodside, diciendo simplemente: quiero mandarle un beso a Verónica Castro. Justo cuando parecía que esta historia había llegado a un punto de cierre, con una actriz retirada y una polémica enfriándose, llegó un giro que nadie esperaba. Una crisis de salud real que puso a Yolanda Andrade a contar, literalmente, el tiempo que le queda. En 2025, Yolanda Andrade reveló públicamente que había sido diagnosticada con 2 enfermedades degenerativas incurables, lo que la obligó a alejarse de Monse, Joe, durante 8 meses. Según reportó el diario El Universal, citando a la propia conductora, los médicos no le darían más de 5 años de vida. Yolanda también habló abiertamente de la depresión que atravesó durante ese periodo, describiéndola como depresión absoluta. Tras su regreso a la conducción del programa en octubre de 2025,
la prensa volvió a preguntarle sobre la polémica con Verónica Castro y su respuesta fue, una vez más, Jacinto, sostener su versión sin dar marcha atrás. No me gustan las mentiras. Yo no soy mentirosa. Nosotros como norteños decimos las cosas claras, pero sí le puse eso a la señora porque me nació y porque es verdad. Vi que se hizo un mitote por ese recadito. También habló del costo personal que esta polémica le había supuesto, una cosa triste que nos ha llevado a las dos, a mí a que me apedreé todo mundo, que porque la saqué del closet, nadie sale del closet, tú sales solito, no hay ningún closet, hay libertad, no hay etiquetas. Después de tantos años de acusaciones cruzadas, ¿hubo algún gesto final de reconciliación entre las dos? La respuesta, según la propia Yolanda, involucra a alguien más, su madre. En esa misma ronda de declaraciones de octubre de 2025, Yolanda contó un detalle que suaviza el tono de todo el conflicto. De todo. Mi mamá le habló a la señora y mi mamá me pidió que ya no hablara de ella tampoco, lo que pasó, y fuimos a hacer a un lugar tan lejos y tan bonito, lo que se vivió tan bonito acabó siendo un chisme de barrio. Y cerró con un mensaje directo hacia Verónica. Verónica, que Dios te bendiga. Yo nunca dije ninguna mentira, mucho menos para lastimarte. Hasta el momento de esta grabación, Verónica Castro no ha hecho ninguna declaración pública adicional reconociendo la versión de Yolanda. Sigue siendo, formalmente, una historia con dos versiones enfrentadas y sin resolución oficial de ninguna de las dos partes. Con todo lo que hemos repasado, esto es exactamente lo que sabemos, con nombre, fecha y cita textual. Yolanda Andrade afirmó públicamente, en múltiples ocasiones, a lo largo de 6 años, haber tenido una relación sentimental con Verónica Castro que incluyó una boda simbólica en Ámsterdam. Verónica Castro negó esa versión de forma reiterada y categórica en cada ocasión que fue consultada. La hermana de Yolanda respaldó públicamente la versión de una relación de más de 5 años. Verónica Castro anunció su retiro de la actuación vinculando esa decisión, con sus propias palabras, al desgaste de la exposición mediática de ese periodo. Y Yolanda Andrade, ya enfrentando una enfermedad degenerativa real y confirmada, ha mantenido su versión hasta las declaraciones más recientes disponibles, sin retractarse en ningún momento. Lo que no vamos a hacer, porque sería deshonesto, es decirte cuál de las dos versiones es la verdadera. Ninguna prueba pública, fotografía, video o documento ha zanjado definitivamente esta historia. Lo único verificable es lo que cada una dijo, cuándo lo dijo y cómo lo dijo. Y a veces, esa es la historia completa, no un misterio resuelto con una revelación final, sino dos versiones sostenidas durante años por dos mujeres que, aparentemente, vivieron algo juntas y no se pusieron nunca de acuerdo en cómo contarlo. Si te interesan las historias reales del espectáculo latino, contadas siempre con declaraciones verificables y sin inventar nada, este es tu lugar. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas la próxima entrega de historias reales de este canal.